Continuamos en vivo desde Argumentos, en este momento para hablar acerca de este panorama político que ocurre con el tema de las primarias. Más temprano hablaba Jorge Rodríguez poniendo en duda las cifras que ha emitido la Comisión Nacional de Primarias, y para abordar acerca de este tema está con nosotros ya en el estudio Aníbal Sánchez, analista político y también experto en materia electoral. Bienvenido a Argumentos. Buenas tardes, gracias por la invitación, estamos totalmente a tu orden. Bien, en este momento para las personas pues que están en su casa, quienes decidieron salir el domingo a participar de estas primarias, tanto para quienes no participaron, se preguntan qué es lo que está pasando. Hay denuncias de irregularidades, un sector dice que pues estas primarias superó sus expectativas, por otro lado se pone en duda qué va a pasar con esta dinámica en ese tema, y qué opina usted acerca de cómo entonces queda este proceso tanto para la oposición y tanto para el gobierno nacional. Bueno, me gustaría comenzar con felicitar a esas personas que se molestaron el domingo por salir a lo que debió haber sido una feria electoral, una fiesta del ejercicio de la democracia participativa y protagónica, como lo estipula nuestra Constitución Nacional. Pero siempre después de las elecciones es normal que queden esos sinsabores, pero estamos acostumbrados a los sinsabores de las personas que salen triunfadoras y del grupo que indudablemente sale derrotado. Pero ahora tenemos un condimento distinto, que es que existen unas dudas. Yo no quisiera entrar en el tema netamente numérico, cuantitativo, pero bueno, prácticamente la realidad nos está llevando a ese tema. Nosotros como especialistas habíamos adelantado algo durante todo el proceso de organización de las primarias, un proceso de organización de primarias que, hay que decirlo responsablemente, tenía sus debilidades, así como también tuvo sus amenazas, tenía sus escollos, pero algunas cosas que eran predecibles, como era el tema de que el proceso de las primarias debió haber sido lo más parecido posible a una elección nacional. Por eso algunos que conocemos el tema electoral habíamos propuesto que debió haber sido con el apoyo técnico del CNE. Esto implicaba indudablemente la utilización de centros de votación, la utilización de las máquinas donde se capturan las manifestaciones, indudablemente todo ese sistema de totalización que lo estamos viendo. Fíjate, prácticamente ya vamos para 36 horas de que cerró el proceso electoral y todavía no se tiene el 100% de las actas. ¿Dónde quedan esas personas que indudablemente hablaban mucho del tema de la baranda, de las tendencias irreversibles? Indudablemente me dirán que María Corina es una tendencia irreversible. Yo no lo pongo en duda que María Corina ganara este proceso, este tipo de consulta electoral. De hecho, las encuestas los habían dicho, porque aquí prácticamente lo que estaba en juego era una consulta de un sector de la oposición venezolana, que indudablemente ese sector de la oposición venezolana se identificaba abiertamente con la posición de María Corina Machado, que es una candidata indudablemente que sabemos que tiene algunas cualidades, tiene indudablemente como todo ser humano algunos defectos, pero que políticamente hay otros condimentos que nos preocupan, que es el tema de que nosotros queremos llevar el país en una ruta electoral, en una ruta democrática, dentro de una ruta pacífica, hacia un cambio, pero hacia un cambio en positivo donde nos veamos representados todos los venezolanos. A veces algunos cuando hablamos de números decimos, bueno, ¿qué es todos los venezolanos? Bueno, a veces tenemos que anclarnos en el tema numérico de lo que nos dice el Instituto Nacional de Estadística, esos 33 millones de venezolanos o esos 21 millones de venezolanos que están según el registro electoral actos o que van a ser convidados a participar en las futuras elecciones. Por cierto, a los que nos escuchan, a los que nos ven, al día de hoy se tiene que estar realizando un nuevo corte del registro electoral. Algunos se sorprenderán porque piensan que manejar el tema electoral o llevarle el seguimiento a lo que es el poder electoral es cuestiones solo de épocas de cuando hay elecciones y consultas. El día de hoy se está realizando un nuevo corte del registro electoral porque está convocado un proceso de referéndum para el 3 de diciembre y dentro del cronograma de actividades está que para el día de hoy se tiene un nuevo corte del registro electoral, un corte que va a tener algunas novedades, como es el tema de indudablemente la incorporación de unos nuevos electores a raíz de que está circulando o está en tránsito una jornada de actualización del registro electoral, de la cual también tiene algunas deficiencias, como que prácticamente esos 500 centros o puntos, máquinas que ellos llaman itinerantes, el electorado no sabe. Entonces, como esos jóvenes que cumplieron 18 años, como esas personas que se mudaron
acuden a actualizar sus registros electorales. Es prácticamente bastante difícil que esto ocurra, pero vamos a empezar a ver algunos cambios del corte del registro electoral de agosto, que era el último que técnicamente manejábamos, con uno que se va a obtener esta semana. Bueno, a raíz de esto y en este marco político, en este marco convulsionado, incluso a nivel electoral, prácticamente teníamos unas autoridades electorales que se estaban recién encargando en sus nuevos cargos, prácticamente tienen que afrontar un proceso eleccionario para el 3 de diciembre. Pero viene entonces el tema de las primarias, ocurrió lo que tú dijiste en la introducción del programa, el día de hoy el diputado Jorge Rodríguez se manifiesta o se pronuncia alrededor de lo que serían los resultados numéricos. Okay, no, fíjate que no estamos hablando, pues, poniendo en duda de quién ganó en la consulta, sino los resultados numéricos en un proceso electoral que, como te dije, que era de un solo sector el que se estaba pronunciando en esa consulta. A veces es más importante no cuántos votos sacó, no que si ella tiene 9 de cada 10 votos de los que se emitieron, es el tema de cuántos asistieron, el tema de la participación, y eso precisamente es lo que ha creado algunas dudas, porque se hacen cálculos estadísticos o cálculos que prácticamente tienen que ver con algo que llamamos de la ingeniería electoral. Cuando tú pones 5.000 mesas, a esas 5.000 mesas le das 8 horas de jornadas y las 8 horas, cada hora tiene 60 minutos y tú pones una velocidad de electores, prácticamente un minuto te da casi los 2.400.000 electores que pudieran haber pasado, no estoy asegurando que pasaran, ¿okay? Pero esto prácticamente sería un escenario ideal a una velocidad, un flujo constante de electores que muchos técnicos electorales, al igual que actores políticos, han puesto en duda de que eso sucediera el pasado domingo, y en esa atmósfera es que Jorge Rodríguez hace esta declaración, una declaración que tiene no una, sino dos conclusiones importantes. Una es que está prácticamente convidando a que se invite a la Comisión de Vigilancia o de Seguimiento del acuerdo recién firmado de derechos políticos y electorales recién firmado en Barbados, pero también hizo un reto a la Comisión Nacional de Primaria a que prácticamente se hiciera una auditoría, nosotros decimos auditoría forense posterior al evento, donde prácticamente se convide al Centro Carter, que por cierto el Centro Carter para el 1 de noviembre tenía pautada una visita en Venezuela dentro del marco de lo que sería el despliegue de una misión de observación electoral para las elecciones presidenciales del último cuartitrimestre del año que viene, como Bien, está pautado. Y ya que tienen ellos pautados esa visita, hablaba del 1 de noviembre. Correcto, prácticamente se tiene la información que manejamos, es que para el 1 de noviembre podría llegar la representante para las Américas del Centro Carter a empezar a discutir cuál sería el protocolo, ¿okay? Y el alcance que pudiera tener una misión de observación que se despliegue en Venezuela para unas elecciones presidenciales que indudablemente organizaría el CNE, unas elecciones presidenciales que incluso estamos hablando serían más de 14.556 centros, son más de los centros habituales, porque también el CNE ahorita está transitando o está operando un operativo que tiene que ver con la ampliación de los centros de votación. La gente no hizo a veces mucho caso, omitió prácticamente el no prestarle la atención debida a ese llamado que hizo el CNE a las organizaciones civiles, consejos comunales, partidos políticos, a que presentaran nuevas propuestas del centro de votaciones, a raíz también de un llamado de que hizo el presidente de la República de constituir nuevos centros de votación. Indudablemente yo no pongo en duda que esto es parte también de una operación política electoral que busca acercar lo que serían las urnas electorales a donde está una población cautiva de electores que indudablemente políticamente ya sabemos que probablemente sean los más adeptos a lo que queda del proyecto revolucionario. Y en cuanto al registro electoral, pues ya desde toda la jornada a lo largo de este año, muchos dirigentes políticos y sobre todo pues la dirigencia juvenil estaba pidiendo que se actualizara esa parte del registro electoral, que los puntos se acercaran a todos los municipios, y de alguna forma no se vieron actuaciones, sino hasta ahora que se viene un proceso de referendo consultivo anunciado para el 13 de diciembre. Y en cuanto también a que viene el Centro Carter, también Jorge Rodríguez hablaba acerca de ese tema y retaba de alguna forma a Jesús María Casala que pudiera presentar pues las actas ante ellos y que éstas pudieran ser auditadas, que todos los votos pudieran ser auditados. Pero para seguir hablando acerca de ese tema,
lo vamos a hacer luego de esta pausa. Recuerde que está en nuestras redes sociales para todas sus dudas y comentarios, @argumentos_gb. Ya regresamos.